usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga en estos momentos dándole clic a esa campana maravillosa que está por allá arriba o por abajo, yo no sé dónde lo esté viendo, pero suscríbase. Suscríbase porque si no le gusta no pasa nada, pero si le gusta, de pronto no es para usted, pero si le gusta y es para usted, o si le gusta y es para alguien más, sería buenísimo que nos ayudaran a compartirlo. Y hoy, no voy a decir esto porque se ha convertido en algo así como que, y hoy tengo una invitada muy especial, pero es que de verdad, cada vez que hay un invitado al lado mío son muy especiales, pero esta realmente es especial. Y es especial porque, fíjense, ella y yo compartimos cosas sencillas, la misma mamá y el mismo papá. Y yo creo que de las cosas más lindas que me ha permitido mi carrera, yo soy periodista desde los 17 años, tengo 53, saquen cuenta, es que a medida que han pasado los años me he dado el lujo de poder decidir qué hacer, qué quiero hacer. Y una de las cosas que me gusta hacer es entrevistar gente, pero de lo más difícil es entrevistar a tu hermano. ¿Y por qué? Porque conoces tanto de lo que ha habido que poder exaltar esos momentos importantes para ustedes, porque yo sé cuáles son los míos, es complicado poder discernir. Querida hermana, bienvenida a Emprendiendo con Pasión. Bueno, la verdad que yo, como siempre, orgullosísima de ti, de todo lo que has logrado, de tener aquí a todas estas personas compartiendo múltiples experiencias. Y para mí también, de verdad que es un placer absoluto conocer gente diferente. Sé que es una entrevista un tanto compleja porque somos, dentro de lo que ven, diferentísimas. Ella periodista, yo médico. Entonces, bastante distintas, pero obviamente tenemos pasión por servir. Mi servicio es distinto al de ella, pero uno en común, bienestar para todos. Así es, bueno, ya saben porque es mi hermana, ¿verdad? Es la menor además. Y bueno, estamos generando este programa desde Miami, desde la Universidad Urbe de Miami, la segunda versión de Emprendiendo con Pasión, y hasta acá se vino María Angélica con su esposo Rommel. Y la razón por la que los invité es porque cada día este mundo se hiperconecta más. Es decir, todos los días escuchamos la hiperconexión y de repente desde el punto de vista de negocios digitales es fácil entenderlo. Pero cuando tienes un mundo médico es un poco más complejo decir, pero ¿cómo es que nuestra profesión migra a los Estados Unidos? ¿Por qué debería ir yo allá? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y es que la hiperconexión también nos ha llevado a la apertura de nuevos mercados. Y por eso estamos hoy hablando aquí con María Angélica, porque después de más de 20 años de ejercicio profesional como médico estético en Colombia, están en este momento precisamente a través de Madia Clinic expandiendo nuevos mercados y uno de esos mercados en los Estados Unidos. Vamos a hablar de quién es María Angélica. Colombiana, ella no nació en Barranquilla como yo, ella nació en el Banco Magdalena. Si lo encuentra en el mapa, me dice, me deja un comentario ahí lo encontré. Probablemente se gana una consulta gratis en el Madia, ¿no? Pero bueno, una vida un poco compleja para poder llegar a ser médico y por esto es que es difícil la entrevista. ¿Qué ha sido lo más difícil de estudiar y ejercer la carrera, María Angélica? Lo más difícil de estudiar realmente fue estudiar. Sí, pagar los semestres de cada semestre fue muy complejo, pero bueno, eso me dio valentía, me dio empoderamiento de definir realmente que sí quería ser médico y llegar hasta donde estoy. Este personaje que está aquí es alguien vital en esa formación, fue el apoyo absoluto, indudablemente ese elemento primordial que se necesitó para que yo pudiera llegar a ser médico. Pero después de ser médico dije, no me voy a quedar haciendo guardias turnos en una urgencia porque yo quiero ser un poco más que eso. Me encanta lo que hago, entonces decidí viajar al otro continente, me especialicé en España. Realmente no fui a España a ser inicialmente médico estético, siempre soñaba con ser ginecólogo o pediatra, pero Dios tenía otro plan de vida. Y finalmente encontré en ese transcurrir del momento y de la frustración, que por eso aquí rescato a alguien de los panelistas anteriores, que algún fracaso siempre Dios tiene un para qué mucho más grande. Entonces Dios me necesitaba no pediatra, no ginecóloga, dentro de en mi esencia de ser médico y de servir, encontré la medicina estética que en ese momento no existía en Colombia. Entonces llegar y hacer ese cambio fue complejo, pero sencillamente hermoso, y empecé a apasionarme en mi formación como médico estético en España. Fui de las cuarta promoción de médico estético a nivel mundial.
Entonces eso es algo que tiene mucha experiencia. Ya me gradué de médico estético hace 20 años, así que en mi formación y experiencia llevo eso. Ok, entonces llega a Colombia y lo que yo siempre les he dicho aquí en Emprendiendo con Pasión, una cosa es que tú sepas el oficio y otra cosa es que tú sepas el negocio. O sea, que no necesariamente son las mismas cosas. Llega a Colombia, el hombre le propone matrimonio, que ya era hora, 10 años, la tenía ahí. Se casa con un ingeniero mecánico, pero que yo siempre he dicho que mi cuñado más que ingeniero mecánico es un apasionado de los negocios y un visionario de los negocios increíble. Eso, si ustedes vieron en alguna edición anterior la entrevista de John Sánchez y hablan de ventas, bueno, eso es mi cuñado. Es un vendedor, eso vende piedras, mejor dicho, hasta para vende sal en la catedral de Zipaquirá. Entonces, María Angélica, llegas a Medellín, sí. Empiezas... Imagínate, una costeña haciendo negocios en Medellín, un reto gigante. Sí, yo diría que uno de los mayores, pero aprendí que eso era lo que había. Entonces, en ese momento empecé como médico estético en la ciudad donde se hacen grandes cosas de la cirugía plástica y yo era así, una costeña pequeñita empezando a incursionar en Medellín. Tenemos una familia hermosa, me casé con ese hombre maravilloso del cual tengo ya más tiempo con él que con el resto de mi familia, porque llevamos 10 años de novio y 20 de casados, o sea, desde muy chiquitos. Pero empezamos, creció nuestra familia, 3 hijos, 6 años en Medellín, en donde empecé a empoderarme con aquello de tener mi consulta privada propia, solita. Empecé a crecer en todo ese ámbito de la medicina estética, el estilo de vida saludable. Por cuestiones de la vida, nuevamente tenemos un cambio tremendo y tuvimos que volver a Barranquilla. Cuando volvemos a Barranquilla con 3 niñitos, o sea, yo en 5 años tuve 3 hijos, o sea, están uno encima del otro. Siendo médico, tuvimos uno de aquellos fracasos económicos, porque ya se puede ver así, pero era un eslabón que necesitábamos para que él y yo trabajáramos juntos. Entonces, cuando nos encontramos en el aire con 3 muchachitos, nuevamente en nuestra ciudad, yo decía, Dios mío, nadie es profeta en su tierra. También que me estaba yendo en Medellín, que vine a hacer a Barranquilla. Pero eso era. Llegó un momento en que él se sienta al lado mío y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos en la cuenta para vivir 1 mes. Yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Así es. Así que bueno, te va a tocar entonces nuevamente emplearte algo o empezar. Mi bebé tenía 4 meses. Y él me dice eso, el tercer bebé. Y yo, ok, hagamos una cosa. Lo que está aquí, lo que está en tu cabeza y lo que puedo hacer con mis manos, no se lo debemos a nadie. Ven a trabajar conmigo. ¿Pero cómo? Sí, ven a trabajar conmigo, vamos a ver qué hacemos. Y todo el mundo se imaginó que era que empezaba a hacerme las citas, a buscarme pacientes. No, este hombre, como lo describió Lisette, es un visionario impresionante. Entonces, mi talento de servicio y de pasión por lo que amo, porque en realidad la medicina estética me encanta, y él con su mente de negocio, los médicos no es que estemos formados para vender, nosotros estamos formados para otras cosas, pero él y yo juntos, como nos dicen muchas personas que nos conocen, dinamita. Y la verdad que empezamos mi hijo tiene 14 años, el último, hace 14 años empezamos a trabajar juntos. Empezamos en un consultorio de 30 metros cuadrados y un asistente, nada más, en Barranquilla nuevamente. Y en este momento tengo que decirles que tenemos 2 sedes, una en Barranquilla. Entre las personas que tenemos en Barranquilla y Montería sumamos más de 80 personas. Así es, señores. Entonces, ¿Cuáles han sido los retos más grandes que han enfrentado como empresarios y como pareja en este transcurrir de los años, María Angélica? Atreverme a que estos servicios había que venderlos. Porque, de hecho, no era tan fácil y yo le decía, pero es que ¿cómo? Digo yo a un paciente que vamos a comprar tal... No, es así, el servicio médico estético hay que venderlo. Entonces, él era transformar o mostrarme mi acto médico de una manera muy responsable, pero que de una u otra manera había que cerrar un negocio. Yo soy buena vendedora, porque de verdad desde chiquitos las circunstancias nos enseñaron a vender y yo no sabía que yo era vendedora, pero es que en realidad cuando yo tenía un paciente enfrente,
Él decía, mira, esto es lo que hay que hacer, hay que mandar a hacer, o sea, soy muy responsable, intento ser muy responsable con la vida del paciente. Entonces, me di cuenta que hacerle ver a un paciente que un cambio de su estilo de vida, que hacer unos exámenes médicos a tiempo, era mucho más importante en su proceso de adelgazamiento que llegar a un quirófano y operarla. ¿Listo? Entonces empezó a transformarse la ejecución de mi acto médico correlacionándola con una venta. Pero en este momento pienso yo que fue un reto interesante, pero aprendí que era necesario. Ok, hoy en día, ¿cuántos médicos trabajan con ustedes? 10 médicos. 10 médicos, ok. Y lo más interesante de esto es que en el proceso ellos han desarrollado una técnica que se llama Mad Laser. Háblame de cómo llegaron ustedes a esa digamos, bueno, es una técnica muy de ustedes. Es una técnica, sí. María Angélica Díaz Láser, Mad Laser, eso es. Bueno, yo en España había conocido muchas técnicas de moldeamiento corporal, pero todas eran impresionantemente agresivas y de grandes riesgos. O sea, ¿quién no sabe aquí, quién no le tiene miedo a una liposucción? Es decir, todos dicen, ay no, el riesgo, el tromboembolismo, la cosa, que le pincharon una víscera, bueno, mejor dicho, muchas cosas que no voy a hablar ahora. Pero sin embargo, yo empecé a conocer técnicas que en aquel momento apenas empezaban a darse en Europa. Cuando llego a Medellín, pasaron unos 4 o 5 años, hicieron un lanzamiento de una de las plataformas que ya yo conocía años atrás, y para los colombianos que eso era nuevo, ya para mí no era tan nuevo, pero nadie en Colombia le encontró gracia, yo sí, porque la conocía. Y entonces empecé a trabajar haciendo procedimientos con láser. Les resumo, es derretir la grasa antes de extraerla, eso minimiza riesgos. Y como toda la vida estaba buscando el bienestar del paciente, la seguridad del paciente, vi en esa oportunidad, en esa necesidad una gran oportunidad de ser diferente a lo que ya era todo el mundo en Medellín. Y ahí empecé. Y fuimos siendo autodidactas porque además de buen vendedor, él es ingeniero. Entonces me tocó ser autodidacta porque no habían en ese momento institutos formadores de la técnica de láser. Entonces él como ingeniero y yo como médico fusionamos nuestros conocimientos y empezamos a hacer los protocolos de moldeamiento corporal, él y yo, en pedacitos de cerdo, o sea, de grasa de cerdo, de colgajos de abdominoplastia, y todo eso empezamos a ver cómo se derretía la grasa, cuál era la energía que debíamos dejar, cuánto tiempo teníamos que dejar la energía, mejor dicho, un montón de cosas que finalmente con el transcurso de los años se fue convirtiendo en nuestra técnica de moldeamiento corporal asistida con láser, Mad Laser. Ya son más de 10.000 procedimientos realizados, gracias a Dios todos exitosos, y como les compartía, muchos médicos ya formados bajo esa técnica, que ya tenemos evidencia científica de que es muy buena técnica, además de dar buenos resultados, siempre se conserva la seguridad del paciente. De verdad que hablar de medicina y de negocios me encanta, pero para poder ir cerrando, doctora María Angélica, la idea básicamente entonces es que este servicio ahora está a disposición de las personas que puedan viajar desde los Estados Unidos a Colombia a hacerse este tipo de procedimientos. Claro, por aquello de la expansión y el turismo médico, nosotros ya tenemos un plan de turismo médico hacia Barranquilla, en donde podrán realizarse no solo la técnica de Mad Laser, sino también aquellas técnicas de Vaser, que ya es otro tipo de procedimiento, o aquel que no necesita eso, sino que también quiere hacer un enfoque a nivel de rejuvenecimiento facial. Es decir, son muchos los servicios que podemos ofrecer, en donde ustedes nada más tienen que hacer un clic, hacemos una consulta virtual, y de una u otra manera se hacen exámenes, todo, y el paciente solamente se le organiza su paquete de viajes completo, va, disfruta además de nuestra maravillosa costa Caribe y tiene la oportunidad de empoderarse un poco más. Ok. Esa es la idea. Ok, ¿cómo la conseguimos, doctora? En nuestras redes sociales estamos como Esmadia Clinic, S-M-A-D-A, Esmadia Clinic como tal es nuestra
redes sociales de nuestra empresa, de nuestra clínica, y también como doctora María Angélica Díaz. Es mi Instagram, también médico personal, DRA María Angélica Díaz. Allí nos encuentran, allí hay ilustración de videos, de tratamientos, o sea, hay de todo un poco. Y algo adicional, esto es una capsulita. ¿Por qué? Porque como ya somos formadores, hemos identificado que en los Estados Unidos no hay la técnica. En realidad la hay en unos niveles de complejidad bastante mayores. Y sé que hay muchos médicos latinos residentes aquí. Entonces también queremos darle la oportunidad de que se formen en Colombia y puedan venir a ejercer acá sin ningún inconveniente. Porque es algo absolutamente diferenciador. Entonces, eso es una forma de hasta yo me estoy enterando. Sí, es algo muy nuevo. Instituto Médico María Angélica Díaz. Oh my goodness. Esto se trata de la diversificación, el escalonamiento de negocios, como lo dijo por ahí un gran amigo, el señor John. Gracias por habernos acompañado, por compartir esta historia de vida y esta pasión a través de la medicina que va más allá de la vanidad y es la manera como nos vemos y amamos nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo. Empoderamiento y autoestima. Y ante todo, ser saludable y sentirte muy contento con lo que logras. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado. Esta vez fueron 20 minutos. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de esto que se llama Emprendiendo con Pasión, tu escalera al éxito empresarial.